hija, abandonó a sus hijos por irse con un hombre. Ahora, vino a quitármelos por dinero. El reloj de la cocina marcaba las 12:30 de la noche. Carmen se frotaba los ojos, sentada a la mesa con una taza de té de manzanilla y una pila de facturas que no cuadraban. El aroma a levadura y azúcar de la panadería, su panadería, el dulce abrigo, ya se había disipado, reemplazado por el silencio frío de la madrugada. Estaba agotada. El cuerpo le pedía a gritos la cama. Pero la preocupación por la factura de la luz, que había llegado el doble de cara ese mes, le robaba el sueño. Afuera, el sereno de Puebla calaba los huesos. Justo cuando decidió que no ganaba nada con seguir torturándose, el viejo teléfono de disco que colgaba de la pared sonó, un chillido estridente que partió la quietud en dos. El corazón le dio un vuelco. Nadie llamaba a esas horas, a menos que fuera una tragedia. Con un mal presentimiento que le heló la sangre, descolgó el auricular. Bueno, del otro lado de la línea, solo se oía una respiración agitada, entrecortada por sollozos. «Lucía, hija, ¿eres tú?» La voz que respondió era apenas un susurro roto, irreconocible. «Mamá». Carmen se puso de pie de un salto, el cansancio olvidado. «Lucía, ¿qué pasa? ¿Estás bien? ¿Y los niños?» La voz de su hija se quebró por completo. «Mamá, necesito que me hagas un favor muy grande». En el fondo, Carmen escuchó el claxon de un coche y un grito masculino que decía: «Apúrate». La urgencia en la voz de su hija era una daga afilada. «Lo que sea, hija, lo que sea. ¿Dónde estás?» Lucía ignoró la pregunta. «Necesito que te quedes con los niños, con Diego y Sofía. Solo por unos días, mamá. Unos poquitos días, te lo juro. Después vuelvo por ellos». La despedida fantasma. No hubo tiempo para preguntas. Antes de que Carmen pudiera procesar la petición, Lucía le dijo que estaría allí en menos de una hora y colgó. La siguiente hora fue una tortura de pasos nerviosos por el pasillo y miradas constantes a través de la ventana. Finalmente, un taxi destartalado se detuvo en la acera. La portezuela se abrió y de ella bajó Lucía, moviéndose como un fantasma en la penumbra. No era la hija que recordaba. Estaba demacrada, con unas ojeras profundas que le comían el rostro y una mirada huidiza que no se atrevía a encontrar la de su madre. Sacó del asiento trasero a los gemelos, Diego y Sofía, profundamente dormidos. Carmen corrió a ayudarla. El cuerpecito de Sofía se sentía frágil en sus brazos, y el de Diego, pesado como un ancla. Los llevaron adentro y los acostaron en el viejo sofá de la sala, cubriéndolos con una manta de lana. Mientras Carmen les acomodaba los cojines, Lucía entró y salió 2 veces más, dejando en el suelo un par de maletas infantiles, desgastadas y cubiertas de calcomanías de dibujos animados. «No tengo mucho tiempo, mamá». Su voz era un hilo. «Cuídamelos mucho, por favor». Carmen la tomó por los hombros, obligándola a mirarla. «¿Qué está pasando, Lucía? ¿De quién huyes?» Lucía apartó la vista. Sus ojos llenos de un pánico que Carmen nunca había visto antes. «No puedo decírtelo ahora. Es por nuestro bien. Por el bien de ellos». Le dio un beso apurado en la mejilla a su madre, un roce frío y rápido. «Te llamaré pronto». Y sin mirar a los niños dormidos, sin una última caricia, se dio la vuelta y salió. Carmen la siguió hasta la puerta, viendo cómo se subía de nuevo al taxi, que arrancó con un chirrido de llantas y desapareció en la oscuridad, dejándola sola con 2 niños, 2 maletas y una nota arrugada que Lucía había dejado sobre la mesa. El despertar. El sol de la mañana se filtraba por las rendijas de la persiana, dibujando rayas de luz sobre el suelo de la sala. El primer olor del día no fue el del café, sino el del pan recién horneado. Carmen se había levantado a las 4, como todos los días de su vida, pero su rutina se sentía extraña, ajena. Cada amasijo de harina, cada bandeja entrando al horno. Lo hizo con la mente en la sala. Escuchó un bostezo y luego una vocecita confundida. «Abu». Era Diego.
Estaba sentado en el sofá, frotándose los ojos, con el pelo alborotado y el pijama de dinosaurios arrugado. Miró a su alrededor, desorientado, y luego a su hermana, que empezaba a desperezarse a su lado. ¿Dónde está mi mamá? La pregunta, tan simple e inocente, fue como un golpe directo al estómago de Carmen. Se secó las manos en el delantal y se acercó, forzando una sonrisa que no sentía. Buenos días, mis niños. Su mami tuvo que salir a hacer un viaje muy importante. Me pidió que los cuidara unos días. Sofía, siempre más observadora, frunció el ceño. ¿Por qué no nos despertó para despedirse? Sus ojos grandes y serios buscaban una respuesta que Carmen no tenía. Tenía mucha prisa, mi amor, pero les mandó muchos besos. Intentó abrazarlos, pero los niños se quedaron rígidos. El olor a pan y a hogar que siempre los había reconfortado, hoy parecía no tener efecto. Se sentaron a la mesa de la cocina en silencio, empujando con la cuchara el cereal en el tazón de leche. No había risas, no había peleas juguetonas, solo el sonido del reloj y el peso de una ausencia que ya empezaba a hacerse insoportable. Carmen los miraba, el corazón encogido. ¿Cómo se suponía que iba a llenar ese vacío? ¿Cómo iba a explicar lo inexplicable? La nota. Cuando los niños terminaron su desayuno a medias y se pusieron a ver la televisión sin mucho interés, Carmen se sirvió una taza de café bien cargado y se sentó a la mesa. Sus ojos se posaron en el trozo de papel arrugado que Lucía había dejado. Era una hoja arrancada de un cuaderno, con los bordes rasgados. La desdobló con manos temblorosas, como si temiera lo que pudiera encontrar. La caligrafía de su hija era casi ilegible, una serie de trazos rápidos y nerviosos hechos con prisa. «Mamá», comenzaba, «perdóname, sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero no sabía a quién más recurrir. No puedo explicarte nada ahora, es demasiado complicado y peligroso. Solo te pido que cuides a mis hijos. Diles que los amo más que a nada en este mundo y que volveré por ellos. Volveré pronto. Esto que hago, lo hago por ellos, para darles un futuro mejor. Por favor, no intentes buscarme. Te quiero, Lucía». Carmen leyó la nota 1, 2, 10 veces. Cada palabra era un martillazo. Peligroso. Un futuro mejor. ¿Qué clase de futuro mejor comenzaba con abandonar a tus hijos en mitad de la noche? La frase «volveré pronto» se sentía vacía. Una promesa hueca diseñada para calmar una conciencia culpable. No había una dirección, un número de teléfono, una pista. Nada. Era un portazo en la cara, un abandono disfrazado de sacrificio. Sintió una oleada de rabia tan intensa que le hizo temblar las manos. Rabia contra Lucía, por su egoísmo y su cobardía. Rabia contra el mundo, por ponerla en esa situación. Y sobre todo, rabia contra sí misma, por no haber visto las señales, por no haber sabido proteger a su propia hija de sus demonios. Arrugó la nota en un puño, el papel crujiendo en el silencio de la cocina. Luego, lentamente, la alisó de nuevo y la guardó en el bolsillo de su delantal. Era lo único que tenía, la única y miserable prueba de lo que había sucedido esa noche. Primeros días de caos. Los poquitos días se convirtieron en una semana, y luego en 2. La casa de Carmen, antes un remanso de paz y rutina, se transformó en un campo de batalla emocional. Diego, que siempre había sido un niño extrovertido y risueño, ahora era una pequeña tormenta de furia. Cualquier cosa lo hacía estallar. Un juguete que no encontraba, un programa de televisión que se acababa, la negativa de Carmen a comprarle un dulce. Sus berrinches eran explosivos, llenos de gritos y llanto inconsolable, y casi siempre terminaban con la misma pregunta desgarradora. ¿Por qué mi mamá no me llama? Carmen intentaba calmarlo con paciencia, pero a veces la frustración la superaba. Sofía, por otro lado, se había replegado sobre sí misma. Pasaba horas en un rincón de la sala, abrazada a una muñeca de trapo, sin decir una palabra.
Había construido un muro de silencio a su alrededor, y Carmen no sabía cómo derribarlo. La panadería, su único sustento, sufría las consecuencias. Llegaba tarde a abrir, se olvidaba de los pedidos, y más de una vez se le quemó el pan por correr a atender a los niños. Los clientes habituales, al principio comprensivos, empezaban a impacientarse. «Doña Carmen, ¿qué le pasa últimamente?» «Ya no es la misma», le dijo un día don Ramiro, el dueño de la tienda de la esquina. Cada comentario era una pequeña espina. Por las noches, cuando los niños finalmente se dormían, Diego en la cama de Lucía y Sofía en un colchón improvisado a su lado, Carmen se sentaba en la oscuridad de la cocina, el agotamiento pesándole en cada músculo. Se sentía como si estuviera tratando de mantener a flote un barco que se hundía por todos lados. Era una abuela, no una madre joven. No tenía la energía, ni la paciencia, ni el dinero para esto. Pero entonces miraba los rostros dormidos de sus nietos, tan vulnerables, y una fuerza que no sabía que tenía nacía de su desesperación. No importaba cuán caótico fuera, no podía dejarlos caer. La llamada a un fantasma. Pasaron 3 semanas. 3 semanas de silencio absoluto por parte de Lucía. La angustia de Carmen se había transformado en una ansiedad sorda que no la dejaba en paz. Cada vez que sonaba el teléfono, saltaba con la esperanza de que fuera ella. Pero solo eran proveedores o clientes. Decidió que no podía seguir esperando. Buscó en su agenda el número de celular de Lucía y marcó. El tono sonó 1, 2, 3 veces y luego saltó el buzón de voz. «El número que usted marcó no está disponible». Sintió un nudo en la garganta. Lo intentó de nuevo y otra vez, con el mismo resultado. Era como llamar a un fantasma. Desesperada, recordó que Lucía era muy activa en las redes sociales. Abrió su vieja computadora, que tardó una eternidad en encender, y entró a la página de Facebook. Buscó el perfil de su hija. La última publicación era de hacía un mes. Una foto de los gemelos en el parque. Nada nuevo. Se metió en la sección de amigos, buscando a alguien que pudiera saber algo. Vio el perfil de una de sus amigas más cercanas, Brenda, y le envió un mensaje. «Brenda, soy la mamá de Lucía. ¿Sabes algo de ella? No contesta mis llamadas». Mientras esperaba una respuesta que quizás nunca llegaría, se le ocurrió revisar las fotos en las que Lucía había sido etiquetada. Pasó por varias imágenes de reuniones y fiestas, hasta que una le heló la sangre. Había sido publicada hacía 2 semanas por una conocida lejana. Era una foto de grupo en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y allí, en una esquina, estaba Lucía. No estaba sola. Estaba abrazada a un hombre mayor que ella, sonriendo a la cámara como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. El hombre tenía una mano posesiva en su cintura. No era nadie que Carmen conociera. La sonrisa de su hija en esa foto era una bofetada. Mientras sus hijos lloraban por ella cada noche, Lucía sonreía en un aeropuerto, a punto de empezar una nueva vida. El descubrimiento, la respuesta de Brenda llegó al día siguiente. Un mensaje corto y evasivo. «Señora, no sé mucho. Creo que se fue de viaje». Carmen supo que mentía. La llamó directamente. Al principio, Brenda se resistió, usando excusas. «Es que Lucía me pidió que no dijera nada». Pero Carmen no estaba para juegos. Su voz, normalmente suave, se volvió dura como el acero. «Brenda, tengo a tus sobrinos postizos aquí, llorando todas las noches. O me dices lo que sabes, o voy a tu casa ahora mismo y hacemos un escándalo frente a tus vecinos. Tú eliges». El tono funcionó. Brenda soltó un suspiro de derrota y la verdad comenzó a salir, a cuentagotas, como un veneno lento. El hombre de la foto se llamaba Roberto. Era un empresario, supuestamente divorciado, que Lucía había conocido por internet hacía unos 6 meses. Le había prometido el cielo y las estrellas. Una vida de lujos en Miami, lejos de sus problemas económicos y de sus responsabilidades. Él la convenció.
Doña Carmen. Le decía que los niños eran un ancla, que ella merecía ser feliz primero para después poder darles todo. Balbuceó Brenda. Cada palabra era peor que la anterior. Lucía no estaba en peligro, no estaba huyendo de una amenaza. Había planeado su fuga. Había elegido un hombre por encima de sus propios hijos. Y la peor parte, la que hizo que a Carmen se le revolviera el estómago, fue la última revelación de Brenda. El hombre. Creo que no estaba divorciado del todo, señora. Escuché que todavía estaba casado cuando se fue con Lucía. Carmen colgó el teléfono sin despedirse. Se quedó mirando la pared de la cocina. La foto del aeropuerto grabada en su mente. Su hija no se había ido por un futuro mejor para los niños. Se había ido por un hombre. Un hombre casado. La vergüenza y el dolor eran tan grandes que sintió que no podía respirar. El abandono ahora tenía un nombre y un rostro. Y era mucho más cruel de lo que jamás había imaginado. Las pesadillas de Diego, la revelación sobre Roberto y Miami lo cambió todo. La pequeña esperanza que Carmen albergaba de que Lucía volviera pronto se desvaneció, dejando en su lugar una amarga certeza. Y esa certeza pareció filtrarse en el aire de la casa, envenenando el ambiente. Los niños, aunque no sabían los detalles, sentían la tensión. Fue entonces cuando comenzaron las pesadillas de Diego. La primera vez fue un grito agudo que rasgó el silencio de la noche. Carmen corrió a la habitación y lo encontró sentado en la cama, empapado en sudor, con los ojos abiertos de par en par y llenos de terror. El hombre malo se la llevó, gritaba, señalando hacia la ventana oscura. Le costó más de 1 hora calmarlo, meciéndolo en sus brazos mientras él temblaba y sollozaba. Al principio Carmen pensó que era solo un mal sueño, pero se repitió la noche siguiente y la siguiente. Siempre era lo mismo, un hombre malo que se llevaba a su mamá. Carmen empezó a atar cabos. ¿Habría visto Diego a Roberto esa noche? ¿Habría escuchado la discusión, el "apúrate", que ella oyó por teléfono? Intentó preguntarle con delicadeza por la mañana: «Mi amor, ¿quién es el hombre malo de tus sueños?». Pero Diego se encogía de hombros, incapaz de ponerle un rostro o un nombre a su miedo. Solo sabía que era una sombra, una presencia que le había arrebatado a su madre. Las pesadillas dejaron a Diego exhausto e irritable durante el día. Se peleaba en la escuela, se negaba a hacer la tarea. Su rendimiento académico, que siempre había sido bueno, se desplomó. Carmen se sentía completamente impotente. Lo intentó todo. Le dejó una luz encendida. Le cantó canciones de cuna. Le preparó té de tila. Nada funcionaba. La sombra del hombre malo se había instalado en la mente de su nieto. Un monstruo nocturno que reflejaba el monstruo real que les había destrozado la vida. El silencio de Sofía, mientras Diego exteriorizaba su dolor con gritos y pesadillas. El sufrimiento de Sofía era un pozo silencioso y profundo. En casa, hablaba lo indispensable, con monosílabos. ¿Hambre? Sí. ¿Sueño? No. Pero fuera de casa, el silencio era total. La llamada de la maestra de la escuela fue la confirmación del peor temor de Carmen. «Doña Carmen, estoy preocupada por Sofía», dijo la maestra, una joven llamada Laura, con voz suave pero firme. «Desde hace un mes no ha dicho una sola palabra en clase. Ni una. Se sienta en su rincón, no juega con nadie en el recreo. Si le pregunto algo, solo asiente o niega con la cabeza. Es como si hubiera desaparecido dentro de sí misma». La maestra le explicó que había intentado todo tipo de estrategias para animarla a participar, pero nada funcionaba. Los otros niños, al principio, intentaban incluirla, pero ante su falta de respuesta, habían empezado a dejarla sola. «Le llaman la niña muda», confesó la maestra con tristeza. «No lo hacen con maldad, pero...». Carmen sintió una punzada de dolor. Su nieta, su pequeña Sofía, que antes no paraba de hablar y cantar, ahora era una sombra silenciosa en el patio de la escuela. Ese mismo día, al recogerla,
Carmen la observó desde la puerta. Sofía estaba sentada en un banco, sola, mientras los demás niños corrían y gritaban a su alrededor. Tenía la mirada perdida en el suelo, completamente ajena al bullicio. Cuando la vio, no corrió a abrazarla como antes. Simplemente se levantó y caminó hacia ella, en silencio. De camino a casa, Carmen intentó hablar con ella. «Mi amor, la maestra me dijo que no hablas en la escuela. ¿Pasa algo?» Sofía solo apretó más fuerte la mano de su abuela y siguió mirando al frente. Su silencio era un grito mucho más fuerte y desolador que cualquiera de los de su hermano. Era el grito de un corazón roto que no sabía cómo expresar su dolor. La decisión esa noche fue la peor de todas. La pesadilla de Diego fue tan violenta que despertó a Sofía, quien empezó a llorar en silencio, con lágrimas gordas rodando por sus mejillas. Eran las 3 de la mañana y Carmen estaba sentada en el suelo de la habitación, con un nieto temblando en un brazo y la otra llorando en el otro. Se sentía completamente superada, una pequeña barca en medio de un océano de dolor infantil que amenazaba con ahogarla. Los miró a sus 2 pequeños tesoros rotos y supo que la paciencia y el amor no eran suficientes. Necesitaba ayuda profesional que ella no podía darles. A la mañana siguiente, después de dejar a los niños en la escuela, Carmen no fue a la panadería. Se dirigió al centro de la ciudad, a su caja de ahorros. Entró y pidió ver su estado de cuenta. La cifra que apareció en la pantalla fue un golpe de realidad. Tenía muy poco. Eran los ahorros de toda su vida, guardados con esfuerzo para su vejez, para una emergencia, para no ser una carga para nadie. Pero esto era más que una emergencia. Esto era una catástrofe. Volvió a casa y buscó en la sección amarilla. Psicólogos infantiles. Los nombres y las direcciones parecían borrosos a través de las lágrimas que no pudo contener. Eligió uno al azar, uno cuyo consultorio no estaba demasiado lejos. Marcó el número con dedos temblorosos. La voz de la recepcionista fue amable y profesional. Le explicó la situación a grandes rasgos, sin entrar en detalles vergonzosos. Abandono, trauma, pesadillas, mutismo selectivo. La recepcionista le dio una cita para la semana siguiente y le informó de la tarifa por sesión. Carmen casi se ahoga. Era una cantidad exorbitante, una fortuna para ella. Significaba sacrificar la factura de la luz, comprar los ingredientes más baratos para el pan, olvidarse de arreglar el horno que empezaba a fallar. Significaba poner en riesgo su negocio, su único sustento. Pero luego recordó la imagen de sus 2 nietos llorando en la oscuridad. No había elección. «Sí, está bien», dijo con una firmeza que no sentía. «Allí estaremos». Colgó el teléfono y miró sus manos, cubiertas de harina seca. Iba a tener que amasar mucho pan. Iba a tener que luchar como nunca antes. La primera terapia, el consultorio de la psicóloga, era un lugar tranquilo, pintado de colores suaves y con juguetes de madera esparcidos por el suelo. A pesar del ambiente acogedor, Carmen se sentía terriblemente fuera de lugar, como una intrusa. La doctora, una mujer de unos 40 años llamada Inés, la recibió con una sonrisa amable, pero sus ojos analíticos parecían ver a través de ella. Mientras los niños exploraban la sala de juegos con timidez, Carmen se sentó frente a Inés y le contó toda la historia. Hablar en voz alta sobre la fuga de Lucía, sobre Roberto, sobre su propia impotencia, fue humillante. Se sentía juzgada, como si de alguna manera fuera culpable del desastre de su hija. «Entiendo que esto es muy difícil para usted, señora Carmen», dijo Inés con calma cuando terminó. «Lo más importante ahora son los niños. Necesitan estabilidad y un espacio seguro para procesar lo que ha sucedido». La primera sesión fue por separado. Inés jugó con Diego y Sofía mientras Carmen esperaba en una pequeña sala, retorciéndose las manos. Podía oír risas tenues a través de la puerta, y eso le dio una pizca de esperanza. Cuando la sesión terminó, Inés habló con ella de nuevo. «Diego está lleno de rabia y confusión.
Sofía ha utilizado el silencio como un escudo para protegerse de un dolor que es demasiado grande para ella. Esto llevará tiempo, Carmen, y requerirá un compromiso total de su parte. Al salir, la recepcionista le entregó la factura. La cantidad le hizo sentir un mareo. Pagó en efectivo, con los billetes que había sacado esa mañana. El fajo de dinero, que antes le parecía sustancioso, ahora se veía ridículamente pequeño. Mientras caminaba de regreso a casa, con los niños a cada lado, sintió el peso de ese compromiso. No era solo el dinero. Era el tiempo, la energía emocional, la obligación de ser el pilar fuerte. Cuando ella misma se sentía a punto de derrumbarse, el camino sería largo y caro. Pero al ver a Sofía apretarle la mano un poco más fuerte de lo normal, supo que no tenía más remedio que recorrerlo. El DIF, un par de semanas después de iniciar la terapia una tarde, mientras Carmen sacaba una bandeja de conchas del horno, alguien llamó a la puerta. No era la puerta de la panadería, sino la de la casa. Al abrir se encontró con una mujer joven, de aspecto serio, que sostenía una carpeta. «Buenas tardes. ¿Usted es Carmen Morales?» La mujer le mostró una identificación. Era del DIF, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. La maestra Laura, de la Escuela de los Niños, hizo un reporte. «Nos gustaría pasar a ver las condiciones en las que viven los menores». El mundo de Carmen se detuvo. Un reporte. La habían denunciado. Se sintió expuesta, criminalizada. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, la dejó pasar. La trabajadora social, cuyo nombre era Sandra, recorrió la casa con una mirada crítica. Anotaba cosas en su libreta. El tamaño de las habitaciones, el estado de los muebles, la comida en el refrigerador. Hizo preguntas directas y frías. ¿Dónde está la madre de los niños? ¿Tiene usted la custodia legal? ¿Cómo se financia para mantenerlos? Carmen respondió a todo con la verdad, su voz temblando ligeramente. Explicó la situación de Lucía, las terapias, sus esfuerzos por mantener la panadería. Sandra escuchaba sin mostrar ninguna emoción. Luego se sentó y le explicó el procedimiento. «Señora, entiendo su situación, pero legalmente usted no tiene ningún derecho sobre los niños. La patria potestad la tiene su hija. Si algo le pasara a usted, los niños quedarían en un limbo legal y podrían terminar en un albergue. Necesita iniciar un proceso para regularizar su situación y obtener la guarda y custodia». La palabra albergue resonó en la cabeza de Carmen como una sentencia de muerte. La visita terminó con una advertencia. «Volveremos para dar seguimiento. Le recomiendo que busque un abogado». Cuando la mujer se fue, Carmen se apoyó contra la puerta, sintiendo que las piernas no la sostenían. No bastaba con darles un techo, comida y amor. Ahora tenía que luchar contra un sistema burocrático, un monstruo de papeles y leyes que amenazaba con arrebatarle lo único que le quedaba. Vendiendo los recuerdos, la palabra abogado era sinónimo de dinero. Y dinero era precisamente lo que Carmen no tenía. Las sesiones de terapia se comían la mayor parte de las ganancias de la panadería, y las ventas habían bajado. La gente del barrio, aunque le tenía cariño, no perdonaba un pan quemado o una entrega tardía. Desesperada, pasó una noche en vela, pensando en qué podía vender. Sus ojos se posaron en las pocas joyas que le quedaban de su madre, pero el valor sentimental era demasiado grande. Luego, a través de la ventana, vio el bulto cubierto por una lona en el patio trasero. Era su viejo Volkswagen Sedán, el bocho que su difunto esposo, Enrique, le había regalado en un aniversario. Hacía años que no lo usaba, desde que él falleció. No tenía dinero para la gasolina ni para el mantenimiento. Pero cada vez que lo veía, recordaba los paseos de los domingos, las canciones que cantaban en la radio. La risa de Enrique era su último vínculo tangible con él. Con el corazón hecho un nudo, tomó una decisión. Al día siguiente, le quitó la lona. Lo limpió hasta que el color azul cielo volvió a brillar. Y le puso un letrero de «Se vende» en el parabrisas. Un mecánico del barrio,
Un hombre joven y honesto se interesó, lo revisó, le hizo una oferta. Era una cantidad modesta, mucho menos de lo que valía emocionalmente, pero era suficiente. Suficiente para el abogado. El día que vinieron a recogerlo, Carmen se quedó mirando cómo se lo llevaban calle abajo. No lloró. Se mantuvo firme, con la mandíbula apretada. Vio cómo el coche giraba en la esquina y desaparecía para siempre. Esa tarde, contactó a un abogado que le recomendó un cliente, un licenciado de barrio, sin lujos pero con fama de ser un perro de pelea. Cuando le entregó el adelanto con el dinero del coche, sintió que no solo estaba vendiendo un auto, estaba vendiendo sus recuerdos, su pasado, todo por asegurar el futuro de sus nietos. Contratando a Elena, el doble frente de batalla, la panadería por la mañana y el laberinto legal por la tarde, estaba acabando con Carmen. A sus 58 años, el cuerpo ya no le respondía como antes. Se quedaba dormida amasando. Se le olvidaban las citas con el abogado y la casa empezaba a acumular un desorden que la desesperaba. Una noche, mientras miraba su reflejo agotado en el cristal del horno, admitió la derrota. No podía hacerlo todo sola. A la mañana siguiente, con una letra temblorosa, escribió un cartelito. Se solicita ayudante de panadería. Medio tiempo. Lo pegó en la puerta de entrada, sintiéndose extraña al pedir ayuda después de tantos años de autosuficiencia. Varios candidatos pasaron, pero ninguno le convenció. Eran demasiado jóvenes, demasiado inexpertos, o pedían un sueldo que no podía pagar. Estaba a punto de rendirse cuando una joven entró tímidamente. Se llamaba Elena. Tendría unos 25 años, con una mirada cansada pero decidida, y unas manos que, a pesar de su juventud, parecían acostumbradas al trabajo duro. Le explicó que era madre soltera de un niño pequeño y que necesitaba el trabajo desesperadamente. Hubo algo en su franqueza, en su falta de pretensiones, que conectó con Carmen. Le ofreció un sueldo bajo, casi vergonzoso, pero le prometió que podría llevarse pan a casa todos los días. Elena aceptó sin dudar. Al principio, Carmen la supervisaba con desconfianza, corrigiendo cada movimiento. Pero Elena aprendía rápido. Era fuerte, eficiente y sobre todo silenciosa. No hacía preguntas impertinentes, simplemente trabajaba, con una dedicación que conmovió a Carmen. Una tarde, Elena la encontró llorando en silencio en la trastienda después de una llamada frustrante del abogado. No dijo nada, solo le puso una taza de té caliente en las manos y se hizo cargo del mostrador. En ese pequeño gesto, Carmen sintió un alivio inmenso. Quizás, solo quizás, ya no estaba tan sola en esta lucha. La vecina hostil, no todos en el barrio eran comprensivos. Doña Elvira, su vecina de toda la vida, una viuda amargada cuyo único pasatiempo era observar la vida de los demás desde su ventana, se convirtió en una espina constante en el costado de Carmen. Desde que los niños habían llegado, la mirada de Elvira se había vuelto más afilada, sus saludos más fríos. Carmen la oía a menudo hablar con otras vecinas en la acera, en un murmullo lo suficientemente alto como para que ella lo escuchara. Pobre Carmen, tener que cargar con los errores de esa hija suya. ¿Quién sabe en qué andará metida esa Lucía? Dicen que se fue con un hombre casado. Qué vergüenza para la familia. Cada palabra era un pequeño dardo envenenado. Lo peor ocurrió una tarde cuando Diego, en medio de un berrinche, lanzó una pelota que accidentalmente rompió una maceta en el patio de Elvira. La mujer salió hecha una furia. Niño del demonio. Igual de malcriado que tu madre. De tal palo, tal astilla. Carmen salió a defenderlo. No le hable así a mi nieto, Elvira. Fue un accidente. La discusión subió de tono. ¡Accidente! Tú y tus accidentes, solapando a una hija cualquiera y ahora criando a estos dos salvajes. Deberían quitártelos. No estás capacitada. Las palabras de Elvira, dichas a gritos en medio de la calle para que todos las oyeran, golpearon a Carmen con la fuerza de una bofetada.
Se quedó sin respuesta, temblando de rabia y humillación. Se llevó a Diego adentro, cerró la puerta y se apoyó en ella, luchando por respirar. El ataque de Elvira no era solo chisme, era una amenaza directa. Le había dado voz a su miedo más profundo, que la gente la considerara incapaz, que alguien más pudiera pensar que debían quitarle a los niños. La hostilidad de su vecina le recordaba que el mundo exterior estaba lleno de juicios y peligros, y que su pequeño y frágil hogar estaba constantemente bajo asedio. Un pequeño triunfo. En medio de la tensión y las dificultades, la vida seguía abriéndose paso en pequeños momentos de luz. Uno de ellos llegó en una tarde polvorienta de sábado, en la cancha de fútbol del barrio. El abogado le había aconsejado a Carmen que inscribiera a los niños en actividades extracurriculares. Ayuda en los casos de custodia, demuestra que les proporciona una vida normal, le había dicho. Así que, a pesar del gasto extra, inscribió a Diego en el equipo local, los Halcones de Puebla. Diego, que canalizaba su furia corriendo sin parar, resultó tener un talento natural para el deporte. Corría más rápido que nadie. Pateaba el balón con una fuerza sorprendente. El fútbol se convirtió en su refugio, el único lugar donde su ceño fruncido se relajaba. Ese sábado jugaban la final del torneo del barrio. Carmen estaba en las gradas, sentada en un banco de cemento, junto a Elena y Sofía. El partido estaba empatado. Faltaban pocos minutos para el final. Diego recibió un pase en el mediocampo, esquivó a un defensor, luego a otro. Corrió hacia la portería con una determinación feroz en su rostro infantil. El portero rival salió a su encuentro. Carmen contuvo la respiración. Diego pateó. El balón trazó una curva perfecta y se clavó en la esquina superior de la red. ¡Gol! El grito de la multitud fue ensordecedor. Los compañeros de equipo de Diego se abalanzaron sobre él, levantándolo en hombros. Y entonces Carmen lo vio. Vio a su nieto, en lo alto, con los brazos extendidos, soltando una carcajada de pura y absoluta alegría. Era la primera vez que lo oía reír así en más de un año. Una risa limpia, sin rabia, sin dolor. En ese instante, todo el sacrificio, todas las noches sin dormir, todas las humillaciones, valieron la pena. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Carmen, pero esta vez no eran de tristeza. Eran lágrimas de un pequeño y sudoroso triunfo. La voz de Sofía. Mientras Diego encontraba su voz en los gritos de gol, Sofía permanecía en su caparazón de silencio. La terapia ayudaba, pero el progreso era lento, casi imperceptible. Inés, la psicóloga, le había dicho a Carmen que no la presionara, que Sofía hablaría cuando se sintiera segura, y la seguridad, para Sofía, se encontraba en un lugar inesperado: la trastienda de la panadería. A menudo, después de la escuela, se sentaba en un pequeño banco mientras Carmen y Elena trabajaban. Observaba en silencio cómo sus manos transformaban la masa, cómo decoraban los pasteles. El ambiente cálido, el olor dulce y los movimientos rítmicos y predecibles parecían calmarla. Una tarde, Elena estaba preparando un pedido especial, un pastel de cumpleaños decorado con flores de azúcar. Con una paciencia infinita, moldeaba pequeños pétalos de colores con una pasta dulce. Sofía la miraba, fascinada, sus grandes ojos siguiendo cada delicado movimiento. Carmen estaba en el mostrador atendiendo a un cliente. De repente, escuchó un sonido tan suave que casi pensó que lo había imaginado. Un susurro. Miró hacia la trastienda. Elena estaba quieta, con una expresión de asombro en su rostro. Miraba a Sofía. Carmen se acercó lentamente, sin hacer ruido. Y entonces lo oyó de nuevo, claro como el agua. ¿Me enseñas a hacer una flor de azúcar? La voz de Sofía era pequeña, un poco ronca por el desuso, pero era su voz. Elena se giró hacia Carmen, con los ojos llenos de lágrimas, y asintió lentamente. Se hizo a un lado y le ofreció a Sofía un trozo de pasta de azúcar rosa. Con dedos torpes pero cuidadosos,
Sofía empezó a imitar los movimientos de Elena, moldeando su propia flor. No era una flor perfecta, pero para Carmen era la cosa más hermosa del mundo. Era una promesa. Era el sonido de un capullo que después de un largo y doloroso invierno, finalmente comenzaba a abrirse. La custodia temporal, el proceso legal se arrastró durante más de un año. Fue un infierno de papeleo, de visitas domiciliarias del DIF, de entrevistas con trabajadores sociales y de audiencias pospuestas. Cada paso era una nueva fuente de ansiedad para Carmen. El abogado de oficio, aunque bien intencionado, estaba sobrecargado de trabajo y a menudo se sentía como si estuviera luchando sola contra un gigante. El equipo legal del DIF era implacable, cuestionando cada aspecto de su vida, su edad, sus ingresos, su salud. En una de las audiencias, el abogado del Estado insinuó que una mujer de su edad no tenía la energía para criar a 2 niños. Carmen, sintiendo la rabia hervir en su interior, se puso de pie. «Tengo la energía que me da el amor, licenciado», dijo con una voz firme que sorprendió a todos en la sala, incluido a ella misma. «La misma energía que me hace levantarme a las 4 de la mañana para hornear el pan que alimenta a mis nietos. La misma que me mantiene despierta cuando tienen pesadillas. Quizás usted debería probar un poco de ese amor en lugar de tanto café». El juez la reprendió por su arrebato, pero por primera vez vio un destello de respeto en su mirada. Finalmente, llegó el día de la decisión sobre la custodia temporal. Carmen se sentó en la sala del tribunal, con las manos heladas, mientras el juez leía su fallo en un lenguaje legal que apenas entendía. Escuchó frases como interés superior del menor, estabilidad emocional y entorno seguro. Y entonces, las palabras mágicas: se concede la guarda y custodia provisional a la C. Carmen Morales. Se le escapó un sollozo de alivio tan profundo que sintió que todo el peso del último año se le caía de los hombros. No era una victoria definitiva. La palabra provisional flotaba en el aire como una advertencia, pero era un respiro. Era el reconocimiento oficial de que su casa era el hogar de los niños. Al salir del juzgado, abrazó a sus nietos con fuerza. Legalmente, por fin, eran suyos. La panadería prospera, con la custodia temporal asegurada. Una parte de la tensión que había atenazado a Carmen durante tanto tiempo comenzó a disiparse. Ya no saltaba cada vez que alguien llamaba a la puerta, temiendo que fuera el DIF. Esa nueva tranquilidad, combinada con la ayuda inestimable de Elena, le permitió volver a centrarse en lo que mejor sabía hacer: hornear. Elena, que había demostrado ser mucho más que una simple empleada, tuvo una idea. «Doña Carmen, ¿por qué no hacemos entregas a domicilio? Podemos anunciarnos en las redes sociales. Yo puedo encargarme de eso». Carmen, que apenas sabía cómo encender una computadora, se mostró escéptica al principio, pero Elena insistió. Creó una página de Facebook para el Dulce Abrigo, subiendo fotos apetitosas de los panes y pasteles. El efecto fue casi inmediato. Empezaron a llegar pedidos de oficinas, de escuelas, de otros barrios. La panadería, que antes dependía de los clientes que pasaban por la calle, ahora tenía un alcance mucho mayor. Juntas, crearon nuevas recetas. Carmen aportaba la tradición, los secretos de su abuela. Elena, la innovación, ideas que veía en internet. Crearon el pastel de 3 leches imposible, las conchas rellenas de nata de café, y su producto estrella, el pan de abuela, un pan rústico y abundante que se vendía como pan caliente. El Dulce Abrigo empezó a tener un nombre en Puebla. La gente venía de lejos para probar sus especialidades. Por primera vez en años, Carmen no solo cubría los gastos, sino que empezó a tener un pequeño colchón de ahorros. Pudo comprar un horno nuevo y hasta subirle el sueldo a Elena. Una tarde, mientras cerraban, Elena la miró con gratitud. «Gracias por la oportunidad, doña Carmen. Me salvó la vida». Carmen negó con la cabeza. «No, Elena, tú nos salvaste a nosotros.
y en esa pequeña cocina llena del olor a pan y amistad, ambas supieron que era verdad. Habían construido algo más que un negocio próspero. Habían construido una familia. 5 años después, el tiempo, que al principio se había arrastrado con una lentitud agónica, de repente echó a volar. Pasaron 5 años, 5 años de rutinas, de tareas escolares, de partidos de fútbol los sábados y de olor a pan por las mañanas. La casa ya no se sentía como un refugio temporal, sino como un hogar sólido, con raíces profundas. Los gemelos, que habían llegado como 2 pajarillos asustados, ahora eran unos preadolescentes de 12 años llenos de vida. Diego era el capitán de su equipo de fútbol. Un joven alto y delgado con una confianza que Carmen nunca hubiera creído posible. Sofía, aunque seguía siendo una niña reflexiva y tranquila, había encontrado su pasión en el dibujo. Sus cuadernos estaban llenos de retratos increíblemente detallados de la gente del barrio. Hablaba, reía y a veces incluso discutía con su hermano, y cada una de sus palabras era música para los oídos de Carmen. Carmen misma había cambiado. Las arrugas de su rostro eran más profundas, su pelo completamente blanco, pero había una serenidad en su mirada que antes no existía. Había convertido el pequeño cuarto de costura de la planta baja en su propio dormitorio para no tener que subir las escaleras, dejando toda la planta de arriba para los niños. Su vida era sencilla, predecible. Se levantaba, horneaba, atendía a los clientes, ayudaba con las tareas, cenaba con sus nietos y se iba a dormir. El Dulce Abrigo era el corazón del barrio, un lugar donde la gente no solo iba a comprar pan, sino también a charlar y a pedir un consejo. Elena se había convertido en su mano derecha, su confidente, casi una hija. La paz que tanto le había costado construir parecía, por fin, inquebrantable. La sombra de Lucía se había desvanecido con el tiempo, convirtiéndose en un recuerdo borroso, una historia triste que ya casi no dolía. La vida era modesta, sí, pero estaba llena. Era una vida buena. Carmen, a sus 63 años, se sentía, por primera vez en mucho tiempo, genuinamente feliz. El auto de lujo, la paz se rompió en una mañana soleada de martes. El día había comenzado como cualquier otro. Carmen estaba en el mostrador despachando a la señora López, quien se quejaba del calor, mientras Elena reponía las bandejas de polvorones. Diego y Sofía ya estaban en la escuela. Era una escena de normalidad absoluta. De repente, un sonido inusual rompió la monotonía del barrio. El rugido suave y potente de un motor de lujo. Todos en la calle se giraron para mirar. Un Mercedes-Benz negro, brillante como un espejo, se deslizó por la calle empedrada y se detuvo justo enfrente de El Dulce Abrigo. Era un vehículo tan ostentoso y fuera de lugar que parecía una nave espacial aterrizada en mitad del pueblo. La señora López dejó de hablar y se quedó con la boca abierta. Carmen y Elena intercambiaron una mirada de confusión. La portezuela del conductor se abrió y de ella bajó un hombre de unos 50 años, alto, bronceado, vestido con un traje caro y unas gafas de sol que ocultaban su expresión. Luego rodeó el coche y abrió la puerta del copiloto. De allí descendió una mujer. Llevaba un vestido de seda, tacones de aguja que se hundían ligeramente en el asfalto y un bolso de diseñador colgado del brazo. Se quitó las gafas de sol y el corazón de Carmen se detuvo. El tiempo pareció congelarse. El rostro era más afilado, el maquillaje impecable, el pelo teñido de un rubio que no era el suyo, pero era ella. Era Lucía. 5 años la habían transformado en una extraña, una muñeca de porcelana fría y distante. Carmen sintió que el aire le faltaba. Miró a su hija, a esa desconocida que había salido de un coche de lujo, y un terror helado. Un terror que había mantenido dormido durante años. Despertó de golpe y le atenazó la garganta. La pesadilla había vuelto. La confrontación, Lucía y el hombre, a quien Carmen asumió que era Roberto, cruzaron la calle con una lentitud deliberada, como si estuvieran en un escenario.
La señora López, sintiendo la tensión, balbuceó una excusa y se escabulló de la tienda. Elena se puso instintivamente al lado de Carmen, como una guardiana. Lucía se detuvo en la entrada de la panadería. Su mirada, recorriendo el local, con una mueca de apenas disimulado desdén. Sus ojos se posaron en Carmen y una sonrisa ensayada, carente de cualquier calidez, se dibujó en sus labios. «Hola, mamá». La voz era suave, casi un susurro, pero resonó en el silencio de la tienda como un disparo. Carmen no pudo responder. Se quedó inmóvil, agarrada al borde del mostrador para no caerse. Roberto se paró detrás de Lucía. Una presencia imponente y silenciosa. Fue Lucía quien volvió a hablar, su tono volviéndose un poco más impaciente. «He vuelto, mamá. He vuelto por mis hijos». La frase cayó como una bomba atómica en la pequeña panadería. «¿Tus hijos?», logró articular Carmen, su propia voz sonando lejana. «¿Ahora te acuerdas de que tienes hijos?». La sonrisa de Lucía se desvaneció, reemplazada por una máscara de irritación. «No empecemos con dramas, por favor. He venido a buscarlos para llevarlos a casa. Conmigo. ¿Dónde pertenecen?». Intentó entrar, pero Carmen, movida por un instinto primario, salió de detrás del mostrador y le bloqueó el paso. Se plantó en el umbral, una leona defendiendo su territorio. Era más baja, más vieja, vestida con un simple delantal manchado de harina, pero en sus ojos había una furia que hizo que Lucía retrocediera un paso. «Tú no tienes casa aquí», dijo Carmen, su voz baja y temblando de rabia contenida. «Y ellos ya están en su casa. No te los vas a llevar, nunca». El rechazo. Justo en ese momento, el autobús escolar amarillo dobló la esquina y se detuvo a pocos metros de la panadería. La puerta se abrió y de ella bajaron Diego y Sofía, riendo por alguna broma. Al ver el coche de lujo y las figuras desconocidas en la puerta de su casa, se detuvieron en seco. «¿Abuela? ¿Qué pasa?», preguntó Diego, frunciendo el ceño. Lucía se giró hacia ellos, su rostro transformándose en una máscara de dulzura maternal. «Mis amores, soy yo, soy mamá». Abrió los brazos, esperando una carrera, un abrazo, una bienvenida. Pero no obtuvo nada de eso. Diego y Sofía se quedaron paralizados, sus rostros pasando de la confusión al pánico en cuestión de segundos. Miraron a la mujer elegante y al hombre que la acompañaba como si fueran monstruos. Sofía, instintivamente, se escondió detrás de su hermano. Diego, protector, dio un paso adelante, poniendo a su hermana a su espalda. «Mamá», repitió, pero la palabra sonó extraña, como si probara un idioma extranjero. Lucía dio un paso hacia ellos. «Sí, mi vida, soy yo. He vuelto por ustedes». Su voz sonaba desesperadamente falsa. Fue entonces cuando los niños reaccionaron. No corrieron hacia ella. Corrieron hacia la única madre que conocían. Pasaron por el lado de Lucía sin mirarla y se refugiaron detrás de las piernas de Carmen, agarrándose a su delantal. «Abuela, no dejes que nos lleve», susurró Sofía, su voz temblando de miedo. Diego levantó la vista hacia Lucía, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y una incipiente rabia adolescente. «No queremos ir contigo», dijo, su voz sorprendentemente firme. «Nuestra casa está aquí». El rechazo fue tan brutal, tan inequívoco, que la sonrisa de Lucía se hizo añicos. Su rostro se contrajo en una mueca de incredulidad y furia. Miró a Carmen por encima de las cabezas de los niños, y en sus ojos ya no había rastro de dulzura. Solo una fría y calculadora amenaza. «El motivo real, quiero hablar contigo». «A solas», sisió Lucía, lanzando una mirada furiosa a Elena, que seguía plantada en la puerta. Carmen le hizo una seña a Elena para que se llevara a los niños a la trastienda. «Vayan a hacer su tarea, mis niños. Yo arreglo esto». Una vez que estuvieron solos los tres, Carmen, Lucía y Roberto, la atmósfera se volvió glacial. Roberto se cruzó de brazos, observando la escena con una arrogancia impasible.
¿Qué es lo que quieres, Lucía?, preguntó Carmen, su voz agotada. Ya te lo dije, quiero a mis hijos. No después de 5 años de silencio. No apareces de la nada en un coche de lujo y esperas llevártelos como si fueran un par de maletas que olvidaste. Hay algo más. ¿Qué es? Lucía soltó una risa amarga. Siempre tan lista, mamá. Está bien, te lo diré. Roberto y yo nos casamos. Su padre, un hombre muy rico, falleció hace unos meses. Nos dejó una herencia millonaria. Hizo una pausa, saboreando las palabras. Pero hay una condición, una estúpida cláusula en el testamento. Para recibir la totalidad de la fortuna, debemos demostrar que somos una familia estable y funcional. ¿Entiendes ahora? Necesito a los niños. Son la llave para conseguir nuestro dinero. Carmen la miró, asqueada. No podía creer el nivel de egoísmo, de crueldad. ¿Así que esos son para ti? ¿Una llave? ¿Un requisito para cobrar un cheque? Durante 5 años no te importó si comían, si estaban sanos, si lloraban por ti, y ahora vienes a usarlos. La rabia le dio fuerzas. No son objetos, Lucía, son personas, y han sufrido demasiado por tu culpa. La respuesta es no te los vas a llevar. Busca otra forma de conseguir tu dinero sucio. Por primera vez, Roberto habló. Su voz era grave y amenazante. Creo que no ha entendido, suegra. No era una petición, es una orden. La amenaza, la palabra suegra salida de la boca de Roberto sonó como un insulto. Carmen lo miró directamente a los ojos, sin dejarse intimidar. ¿Usted quién se cree que es para venir a mi casa a darme órdenes? Roberto sonrió. Una sonrisa gélida que no llegó a sus ojos. Soy el hombre que le va a dar a sus nietos la vida que usted jamás podría soñar. Yates, viajes por Europa, los mejores colegios. ¿Qué les ofrece usted? Olor a harina y un futuro en este barrio miserable. Les ofrezco amor, estabilidad, un hogar. Cosas que su dinero no puede comprar, replicó Carmen, su voz temblando pero firme. La paciencia de Lucía se agotó. Dio un paso adelante, su rostro contraído por la furia. Basta de sentimentalismos baratos, mamá. No te estoy pidiendo permiso. Son mis hijos. La ley está de mi lado. Tengo el derecho de recuperarlos. Perdiste ese derecho la noche que los abandonaste, espetó Carmen. Fue entonces cuando Roberto mostró su verdadera cara. Su sonrisa desapareció, reemplazada por una expresión de fría crueldad. Se acercó a Carmen hasta que casi pudo sentir su aliento. Escúcheme bien, viejita. O nos entrega a los niños por las buenas, o se arrepentirá. Tenemos a los mejores abogados del país. Podemos hacer que su vida sea un infierno. La acusaremos de secuestro, de negligencia. Diremos que les lavó el cerebro para ponerlos en mi contra. Le quitaremos esta posilga de panadería, la casa, todo lo que tiene. La dejaremos en la calle, sola y sin un centavo. Y al final nos llevaremos a los niños de todos modos. Así que elija. Cooperación o destrucción total. La amenaza quedó flotando en el aire, pesada y venenosa. Carmen sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no bajó la mirada. Miró a su hija, esperando ver una pizca de duda, de remordimiento, pero no encontró nada, solo la misma determinación fría y egoísta que la de su marido. Supo entonces que esto ya no era una disputa familiar, era una guerra, y acababan de declarar la primera batalla. El abogado de los tiburones, la amenaza no tardó en materializarse. Una semana después, un mensajero en motocicleta entregó un sobre grueso y oficial en la panadería. Dentro, un documento legal lleno de términos intimidantes le informaba que Lucía Ramos y su esposo, Roberto de la Fuente, habían iniciado un proceso legal para la restitución de menores y revocación de custodia. El nombre del bufete de abogados impreso en el membrete hizo que a Carmen se le helara la sangre. De la Vega y Asociados,
Era uno de los despachos más caros y conocidos de México, famoso por representar a políticos corruptos y celebridades en escándalos. Eran conocidos como los tiburones por su agresividad y sus tácticas despiadadas. Carmen corrió a ver a su propio abogado, el licenciado Gutiérrez, en su modesta oficina encima de una ferretería. El hombre leyó el documento, su rostro volviéndose más y más sombrío con cada página. Finalmente se quitó las gafas y suspiró. Esto es malo, Carmen, muy malo. De la Vega es un perro de presa. No se detendrá ante nada. Van a intentar destrozarte en el tribunal. Le explicó la estrategia que probablemente seguirían. La pintarían como una anciana resentida que manipuló a los niños, que los secuestró por despecho. Usarían su falta de recursos en su contra, argumentando que no podía ofrecerles el futuro brillante que su madre biológica ahora sí podía. Necesitamos prepararnos para una guerra sucia, dijo Gutiérrez. ¿Tenemos alguna posibilidad?, preguntó Carmen, su voz apenas un susurro. El abogado la miró con honestidad. Será una batalla de David contra Goliat, Carmen. Ellos tienen dinero, poder, influencias. Nosotros tenemos la verdad. A veces, eso es suficiente, pero no siempre. Al salir de la oficina, Carmen se sintió más pequeña y vulnerable que nunca. Los tiburones venían por ella, por sus nietos. Y ella solo tenía una pequeña panadería y la verdad como escudo. Se preguntó, con un nudo de pánico en el estómago, si eso sería suficiente para sobrevivir a la tormenta que se avecinaba. Falsas acusaciones. La guerra sucia comenzó antes de lo que Carmen esperaba. No fue en el tribunal, sino en el lugar donde más le dolía, su comunidad. Empezaron a circular rumores. Al principio eran susurros, miradas extrañas de los vecinos, clientes que dejaban de ir a la panadería. Luego, los rumores tomaron forma. Una tarde, la señora López, la misma que había estado en la tienda cuando llegó Lucía, se acercó a Carmen con la cara compungida. Carmencita, no quisiera meterme, pero la gente anda diciendo cosas. Le contó que una mujer muy elegante, que no era del barrio, había estado hablando con varias vecinas. La mujer, que resultó ser una de las abogadas junior del bufete de la Vega, les había contado una historia muy diferente. Les dijo que la pobre Lucía había tenido que huir años atrás por culpa de un exmarido violento, que siempre había querido volver por sus hijos, pero que su malvada madre se lo había impedido, que Carmen había envenenado la mente de los niños, diciéndoles que su madre no los quería, todo por quedarse con el dinero que Lucía les mandaba puntualmente cada mes. La mentira era tan elaborada, tan perversa, que Carmen se quedó sin aliento. ¿Dinero? Jamás había recibido un solo centavo. La historia se esparció como la pólvora. Algunos, los que la conocían bien, no la creyeron. Pero otros, como doña Elvira, encontraron en el chisme una confirmación de sus propios prejuicios. «Te lo dije», le gritó un día desde su ventana. «Secuestradora. Interesada». Las acusaciones empezaron a afectar a los niños. Un compañero de escuela le dijo a Diego que su abuela era una bruja que lo tenía encerrado. Sofía llegó un día llorando porque unas niñas mayores le habían dicho que su verdadera mamá era rica y que su abuela era una ladrona. La estrategia de los abogados era clara: aislarla, desacreditarla, destruir su reputación antes de pisar el juzgado. Estaban envenenando el pozo. Y Carmen, con horror, veía cómo el barrio que una vez fue su refugio se estaba convirtiendo en territorio enemigo. La lealtad de Elena, en medio de la creciente hostilidad, Elena se convirtió en la roca de Carmen. Era sus oídos en la calle, su defensora más feroz. Más de una vez Carmen la vio enfrentarse a clientes que murmuraban en el mostrador: «Si no van a comprar, váyanse. Aquí no queremos chismosos», les espetaba con una autoridad que desmentía su juventud. Su lealtad era inquebrantable. Una tarde, la panadería estaba vacía. El boicot de algunos vecinos estaba empezando a notarse en las ventas.
Carmen estaba sentada en la trastienda, con la cabeza entre las manos, sintiendo que no podía más. Elena se sentó a su lado en silencio. No los escuche, doña Carmen. Son víboras. La envidia los carcome. Pero es que duele, Elena, susurró Carmen. Duele que gente que me conoce de toda la vida crea estas mentiras. La gente cree lo que quiere creer, pero los que importan, los que tienen ojos para ver, sabemos la verdad. Elena le tomó la mano. Una mano joven y fuerte sobre la suya, arrugada y temblorosa. Yo sé lo que usted ha sacrificado. Yo la he visto contar cada peso para pagar las terapias. La vi vender el coche de su esposo. Yo vi cómo le enseñó a Sofía a hacer flores de azúcar cuando no hablaba con nadie. Eso no me lo contó ninguna abogada elegante. Se puso de pie, su expresión llena de una determinación feroz. Cuando sea el juicio, yo voy a ir. Le diré al juez todo lo que he visto. Le diré que usted es la mejor madre que esos niños podrían tener. Y que me despidan si miento. Las palabras de Elena fueron un bálsamo para el alma herida de Carmen. En un mundo que se estaba volviendo en su contra, tenía una aliada, una amiga, una hija. Y esa lealtad, se dio cuenta, era un arma mucho más poderosa de lo que los abogados de Lucía podrían imaginar. Un aliado inesperado, la guerra de nervios escaló. Lucía empezó a aparecer por el barrio. No se acercaba a la casa, pero se dejaba ver. Se sentaba en un café al otro lado de la calle, vestida impecablemente, observando. A veces, pasaba lentamente en su Mercedes, justo a la hora de la salida de la escuela, con la esperanza de que los niños la vieran. Era una táctica de intimidación, una forma de decir estoy aquí y no me iré. Una tarde la confrontación fue inevitable. Carmen salía de la tienda de abarrotes cuando Lucía la interceptó en la acera. Esto se puede acabar muy fácil, mamá. Solo tienes que firmar unos papeles. Ya te di mi respuesta, dijo Carmen, intentando seguir su camino. Pero Lucía la agarró del brazo. No seas estúpida. ¿Qué futuro les puedes dar tú? Mírate. Hueles a levadura y a pobreza. Yo les daré el mundo. El mundo que tú quieres no es el que ellos necesitan, replicó Carmen, zafándose de su agarre. La discusión subió de tono. Lucía, perdiendo la compostura, empezó a gritar. Me los robaste. Son míos. Y voy a recuperarlos aunque sea lo último que haga. La escena atrajo la atención de varios vecinos que miraban desde sus puertas y ventanas. Entre ellos estaba doña Elvira. Observaba desde su balcón, con el ceño fruncido. Vio la desesperación en el rostro de Carmen, la forma en que se encogía ante los gritos de su propia hija. Vio la crueldad en la cara de Lucía, una crueldad que no cuadraba con la historia de la madre víctima. Algo en esa escena pública y humillante la tocó. Recordó a su propio hijo, que vivía en Estados Unidos y rara vez la llamaba. Reconoció, quizás por primera vez, el dolor del abandono en los ojos de otra mujer. A la mañana siguiente, alguien llamó a la puerta de Carmen. Era doña Elvira. No la miró a los ojos. Yo lo vi todo ayer, balbuceó. Esa hija tuya no tiene vergüenza. Hizo una pausa. El día que llegó la primera vez, el del coche de lujo, yo oí la discusión. Oí lo de la herencia. Si necesitas un testigo, yo puedo decir lo que oí. Carmen se quedó atónita. Su peor enemiga se estaba ofreciendo a ser su aliada. En la amargura de doña Elvira había una fibra de justicia que la crueldad de Lucía había logrado despertar. Preparando la defensa, con el testimonio inesperado de doña Elvira y la lealtad incondicional de Elena, el licenciado Gutiérrez sintió que por fin tenían algo con qué luchar. Esto nos da munición, Carmen. El testimonio de una vecina que no es precisamente tu amiga tiene mucho peso. Demuestra que no es solo tu palabra contra la de ellos. Pasaron las siguientes semanas preparando la defensa. Fue un proceso agotador. Se reunían por las noches en la trastienda de la panadería, después de que los niños se durmieran.
Sobre la mesa donde amasaban el pan, extendían documentos y pruebas. Recopilaron todo. Los informes de la escuela que mostraban el progreso de los niños, desde las malas calificaciones iniciales de Diego hasta sus excelentes notas actuales. Las facturas de las terapias, que sumaban una cantidad que hizo palidecer al abogado. Los dibujos de Sofía, que empezaron siendo figuras oscuras y solitarias, y ahora eran escenas familiares llenas de color. Gutiérrez también le pidió a Carmen que escribiera un diario de gastos. Quiero que anotes cada centavo que gastas en los niños. Libros, uniformes, medicinas, comida. Quiero que el juez vea, peso por peso, tu sacrificio. Carmen y Elena pasaron horas revisando viejos recibos y libretas. Juntaron los testimonios. Gutiérrez habló con Elena, con doña Elvira, y también pidió una cita con la directora de la escuela y con la psicóloga, Inés. Ambas aceptaron testificar sin dudarlo. Mientras reunían sus pruebas, los abogados de Lucía no se quedaban quietos. Enviaron investigadores privados al barrio, que hicieron preguntas sobre Carmen, buscando cualquier trapo sucio, cualquier error del pasado que pudieran usar en su contra. Intentaron sobornar a un antiguo empleado de la panadería para que declarara que Carmen era negligente. La presión era inmensa. Carmen apenas dormía, apenas comía. Vivía a base de café y nervios, pero cada vez que el miedo amenazaba con paralizarla, miraba a sus nietos. Veía la confianza en los ojos de Diego, la sonrisa tranquila de Sofía, y sabía que no podía rendirse. Estaba construyendo una fortaleza, ladrillo a ladrillo, para protegerlos, y no iba a dejar que ningún tiburón la derribara. El primer día en la corte, el juzgado era un edificio imponente y frío que olía a papel viejo y a desinfectante. Carmen se sentía pequeña, fuera de lugar con su vestido sencillo y sus zapatos gastados. A su lado, el licenciado Gutiérrez le daba un apretón tranquilizador en el brazo. Al otro lado de la sala, en la primera fila, estaban Lucía y Roberto. Parecían estrellas de cine. Lucía llevaba un traje sastre de un blanco inmaculado. Roberto, un traje oscuro que gritaba dinero. Estaban rodeados por un equipo de 3 abogados, liderados por el famoso de la Vega, un hombre de pelo plateado y una sonrisa de depredador. Lanzaban miradas condescendientes a la modesta defensa de Carmen. Cuando el juez entró, un hombre mayor de aspecto severo, se hizo un silencio absoluto. El abogado de la Vega comenzó su declaración de apertura. Su voz era hipnótica, su discurso una obra de arte de la manipulación. Pintó un retrato de Lucía como una madre joven y asustada, forzada a dejar a sus hijos temporalmente para escapar de una situación de peligro, con la promesa de volver. Describió cómo había trabajado incansablemente para construir un futuro estable y cómo, al volver, se había encontrado con una madre resentida y manipuladora que había puesto a sus propios hijos en su contra. Esta mujer, dijo, señalando a Carmen sin mirarla, ha cometido el acto más cruel de todos, el secuestro emocional. Carmen sintió que la sangre le hervía. Cada palabra era una mentira retorcida, una daga envenenada. Miró al jurado, a los rostros anónimos que decidirían su futuro, y vio en algunos de ellos una chispa de duda, de simpatía hacia la pobre madre rica. El licenciado Gutiérrez hizo su propia declaración, más corta, más directa. Habló de abandono, de sacrificio, de amor incondicional, pero su voz, honesta y sencilla, parecía débil en comparación con la elocuencia teatral de la Vega. El primer día fue una derrota aplastante. Al salir del juzgado, rodeada de los flashes de los periodistas que el equipo de Lucía había convocado, Carmen se sintió completamente desarmada. La batalla apenas comenzaba y ya sentía que la estaba perdiendo. El testimonio de la directora. El segundo día, el licenciado Gutiérrez llamó a su primer testigo, la directora de la escuela, una mujer llamada Angélica, de aspecto recto y profesional. El abogado de la Vega sonrió con suficiencia, como si una simple maestra no pudiera hacerle ningún daño.
Gutiérrez comenzó el interrogatorio. Directora, ¿desde cuándo conoce a los menores Diego y Sofía Morales? Desde que ingresaron a primer grado hace casi 6 años. ¿Y cómo describiría su estado cuando llegaron? Angélica ajustó sus gafas. Estaban rotos. Diego era agresivo, tenía problemas de concentración. Sofía no hablaba, no interactuaba. Eran niños claramente traumatizados. Luego, Gutiérrez le pidió que describiera el papel de Carmen en la escuela. Doña Carmen ha sido una abuela ejemplar. Más que una abuela, una madre. Nunca, en estos 6 años, ha faltado a una sola junta de padres. Nunca ha dejado de ir a un festival escolar, a una entrega de notas. Siempre ha estado ahí, atenta, preocupada, involucrada. Gutiérrez sacó una carpeta. Su señoría, quisiera presentar como prueba el registro de asistencia a eventos escolares de la señora Carmen Morales. De la Vega se opuso, pero el juez lo permitió. Luego llegó el contrainterrogatorio. De la Vega se acercó a la directora con una sonrisa condescendiente. Directora, ¿no es cierto que la escuela recibe una pequeña donación anual de la panadería de la señora Morales para el Festival del Día del Niño? Sí, un par de pasteles y pan dulce. Lo hace de corazón. Un corazón muy conveniente, ¿no cree? ¿No será que su testimonio está un poco endulzado por la generosidad de la acusada? La directora lo miró con un desprecio helado. Licenciado, los pasteles no compran mi integridad. Yo estoy aquí para hablar de hechos. Y el hecho es que vi a una abuela reconstruir a 2 niños devastados, pieza por pieza, con paciencia y amor. Si eso no es ser una madre, no sé qué lo sea. Su respuesta, firme y digna, resonó en la sala. Carmen sintió una pequeña oleada de esperanza. La verdad, aunque modesta, empezaba a brillar. El informe psicológico. El siguiente testigo fue la psicóloga, Inés. Su testimonio era crucial. Subió al estrado con una calma profesional que imponía respeto. El licenciado Gutiérrez la guió a través de su informe. Inés explicó con términos claros pero contundentes la naturaleza del trauma de los niños. Los menores presentaban un cuadro clásico de trastorno de estrés postraumático debido a un severo trauma de abandono. El mutismo selectivo de Sofía y las pesadillas y agresividad de Diego son síntomas directos de la desaparición súbita de su figura materna primaria. Describió el lento proceso de recuperación, las horas de terapia, los juegos para reconstruir la confianza, el papel fundamental de la estabilidad y el afecto que Carmen les había proporcionado. La señora Morales ha sido el ancla emocional de estos niños. Sin su intervención, el daño psicológico podría haber sido permanente e irreversible. El abogado de la Vega sabía que este era un testimonio peligroso, y su contrainterrogatorio fue brutal. Doctora, ¿cuánto ha cobrado por sus servicios en estos 5 años? Inés, sin inmutarse, dio la cifra exacta. Era una cantidad considerable. ¿Y quién pagó por esto? La señora Morales. Cada sesión, ¿no le parece un conflicto de intereses? ¿Testificar a favor de la persona que paga su sueldo? ¿No podría su diagnóstico estar sesgado para mantener a su cliente satisfecha? Inés lo miró fijamente. Licenciado, mi único cliente aquí son los niños. Mi lealtad es con su bienestar mental. Y mi diagnóstico se basa en años de observación clínica y pruebas estandarizadas, no en quien firma los cheques. Y mi diagnóstico es que separar a estos niños de su abuela en este momento sería catastrófico para su salud mental. Sería, en esencia, hacerles revivir el abandono original, pero esta vez de forma consciente y sancionada por la ley. El silencio en la sala fue total. La palabra catastrófico quedó flotando en el aire, una advertencia sombría que ni siquiera de la Vega pudo disipar con su sarcasmo. El testimonio de Elena, cuando llamaron a Elena al estrado, se la veía nerviosa pero decidida. Vestía su mejor blusa y se había recogido el pelo en una coleta. Su voz, al principio, era un susurro, pero a medida que el licenciado Gutiérrez le hacía preguntas, fue ganando confianza.
Contó cómo había llegado a trabajar a la panadería, cómo había encontrado a Carmen, una mujer agotada pero que nunca se quejaba. Describió con una emoción contenida los pequeños detalles que nadie más veía. Yo la vi llorar en la trastienda cuando pensaba que nadie la miraba. Después de recibir una factura que no podía pagar, la vi quedarse hasta la madrugada, horneando más pan para poder comprarle a Diego los zapatos de fútbol que quería. Vi cómo celebraba sus cumpleaños, inflando ella misma los globos y haciendo un pastel con lo poco que sobraba, solo para verlos sonreír. Su voz se quebró al recordar un episodio. Una vez, Sofía se enfermó mucho, tenía una fiebre altísima. Doña Carmen no tenía dinero para el doctor particular. La llevó al Seguro Social y esperó sentada en una silla de plástico durante 12 horas, sin comer, sin moverse, solo para que la atendieran. ¿Sabe lo que es eso? Miró directamente a Lucía, que por primera vez parecía incómoda. Eso es ser una madre. No llegar en un coche de lujo después de 5 años. Es estar ahí en las buenas y en las malas, en la fiebre y en los goles. De la Vega intentó desacreditarla. ¿No es cierto que la señora Morales es prácticamente su benefactora? Le dio trabajo. La trata como a una hija. No haría cualquier cosa por ella, incluso. ¿Mentir un poquito? Elena lo miró con una dignidad feroz. Yo soy madre soltera, licenciado. Sé lo que es luchar sola por un hijo. Y le juro por la vida del mío que no he dicho una sola mentira. Lo que he dicho no es ni la mitad del amor que esa mujer les ha dado a esos niños. Su testimonio crudo y real había pintado un retrato de sacrificio que ninguna mentira elegante podía borrar. Un giro argumental, el juicio parecía estancado. Los testimonios emocionales habían conmovido, pero el equipo de la Vega argumentaba que el amor no pagaba las cuentas y que ellos ofrecían un futuro superior. El licenciado Gutiérrez sabía que necesitaba algo más, un golpe que desequilibrara la balanza de forma definitiva. Su señoría, la defensa llama a un último testigo, anunció, su voz resonando en la sala. Llamamos a la señora Mónica Saldaña. Hubo un murmullo en la sala. Nadie conocía ese nombre. Lucía y de la Vega intercambiaron una mirada de confusión. Roberto, sin embargo, se puso pálido. Su arrogancia se desvaneció, reemplazada por una máscara de pánico apenas controlada. Una mujer de unos 40 y tantos años, de aspecto cansado pero con una mirada de acero, entró en la sala y se dirigió al estrado. El licenciado Gutiérrez se acercó a ella. ¿Podría decirnos su nombre completo y su relación con el señor Roberto de la Fuente? La mujer miró directamente a Roberto, que ahora sudaba visiblemente. Mi nombre es Mónica Saldaña de la Fuente, y soy la esposa legal del señor Roberto de la Fuente. O al menos lo era hasta que nos abandonó a mí y a mis 2 hijos hace 6 años. La sala estalló en murmullos. Esposa. Lucía se giró para mirar a Roberto. Su rostro, una mezcla de shock y furia. El juez golpeó el mazo pidiendo orden. Gutiérrez continuó. Señora Saldaña, ¿por qué dice que la abandonó? ¿Por qué un día se fue a un supuesto viaje de negocios y nunca más volvió? Vació nuestras cuentas bancarias y desapareció. Lo busqué durante años. Lo denuncié por abandono de hogar y por fraude, ya que había puesto a su nombre varias propiedades que pertenecían a mi familia. De la Vega saltó, objetando con vehemencia. Pero era demasiado tarde. La bomba había estallado. El hombre que prometía un futuro estable era un bígamo, un estafador que había abandonado a su primera familia de la misma forma en que había planeado usar a la segunda. El arresto, el testimonio de Mónica Saldaña continuó. Cada palabra un clavo más en el ataúd de Roberto. Detalló las transacciones fraudulentas, las mentiras, las deudas que había dejado. Presentó documentos bancarios y una copia de la denuncia que había interpuesto en su contra años atrás en otro estado. La herencia de su padre de la que tanto habla, dijo Mónica con una sonrisa amarga, en realidad es una fortuna que mi padre construyó y que él, mediante engaños,
hizo que su padre pusiera a su nombre. Hay una demanda por fraude en curso contra ese testamento. Mientras Mónica hablaba, 2 hombres vestidos de civil entraron discretamente en la sala y se quedaron de pie cerca de la puerta. Nadie les prestó mucha atención, excepto el licenciado Gutiérrez, que les dedicó una casi imperceptible inclinación de cabeza. Había estado en contacto con la policía del otro estado, esperando el momento oportuno. Cuando Mónica terminó su testimonio, el juez miró a Roberto. Su expresión era de puro desprecio. «Señor de la Fuente, ¿tiene algo que decir en su defensa?» Roberto, acorralado, intentó farfullar una negativa. «Todo es mentira. Esta mujer está loca. Es una exesposa despechada». En ese momento, los 2 hombres de civil se acercaron. Uno de ellos le mostró una placa al juez y luego se dirigió a Roberto. «Roberto de la Fuente, queda usted detenido por una orden de aprehensión del Estado de Jalisco por los delitos de fraude y bigamia. Tiene derecho a permanecer en silencio». El caos se desató. Roberto intentó resistirse, gritando que era un error, pero los agentes lo esposaron con una eficiencia brutal. Los flashes de los periodistas que olieron la sangre estallaron por toda la sala. Se lo llevaron arrastrando. Un hombre arrogante reducido a un criminal patético. Lucía se quedó paralizada en su asiento, viendo cómo su futuro de lujo, su castillo de naipes, se derrumbaba estrepitosamente frente a sus ojos. La desesperación de Lucía, con Roberto fuera de escena, arrestado y humillado, toda la atención se centró en Lucía. Se quedó sola en la primera fila, abandonada por su equipo de abogados, que ahora murmuraban entre ellos, claramente planeando cómo desvincularse del desastre. El juez, después de restablecer el orden, se dirigió a ella. «Señora Ramos, ¿desea continuar con este proceso?» Lucía, en lugar de rendirse, pareció quebrarse. La máscara de sofisticación se cayó, revelando el rostro de una mujer desesperada y acorralada. Se puso de pie de un salto, señalando a Carmen con un dedo tembloroso. «Fue ella. Todo esto es su culpa», gritó, su voz aguda y estridente. «Ella la encontró. Ella planeó todo esto para destruirme, para quedarse con mi dinero». La acusación era tan irracional, tan delirante, que nadie en la sala la tomó en serio. Era el último chillido de un animal herido. «Siempre me has odiado», continuó gritándole a su madre. «Siempre has tenido envidia de mí. Nunca me perdonaste por querer una vida mejor, por no querer terminar como tú, sola y amargada en una panadería». Carmen no respondió. Solo la miró con una profunda tristeza. No sentía rabia ni triunfo, solo una inmensa piedad por esa hija que había perdido el rumbo de una forma tan trágica. El juez la interrumpió, su paciencia agotada. «Siéntese y guarde silencio, señora, o la haré desalojar de la sala». Lucía se derrumbó en su silla, sollozando, no de arrepentimiento, sino de pura frustración y autocompasión. Su mundo se había venido abajo, y en su egoísmo era incapaz de ver que ella misma había sido la arquitecta de su propia ruina. La guerra había terminado, y ella era la única y absoluta perdedora. La voz de los niños, en medio del silencio tenso que siguió al arrebato de Lucía. Una pequeña mano se levantó en la parte de atrás de la sala, donde los niños habían estado sentados con Elena. Era Diego. Se puso de pie, su rostro serio y decidido. «Su señoría, ¿puedo decir algo?» El juez, sorprendido, lo miró. «Acércate, jovencito». Diego caminó hacia el frente, con una seguridad que asombró a Carmen. Se paró frente al estrado, demasiado bajo para ver bien al juez, pero habló con una voz clara y fuerte que llegó a todos los rincones. «Esa mujer», dijo sin mirar a Lucía, «dice que es mi mamá, pero mi mamá no es la que te abandona. Mi mamá es la que te cura las rodillas cuando te caes. Es la que se levanta a las 4 de la mañana para que tengas pan caliente para el desayuno. Es la que te abraza cuando tienes pesadillas». Hizo una pausa, tragando saliva. «Mi mamá huele a canela y a vainilla, no a perfume caro.
Mi única mamá es mi abuela Carmen. El testimonio de Diego, tan simple y tan profundo, dejó a la sala en un silencio conmovido. Entonces, Sofía, que había seguido a su hermano, se acercó al estrado. No dijo nada. En su lugar, le entregó al secretario judicial un cuaderno de dibujo. Era su diario. El secretario se lo pasó al juez. El juez lo abrió y empezó a pasar las páginas lentamente. Eran dibujos. Un dibujo de Carmen cosiéndole un parche a su pantalón. Un dibujo de Carmen enseñándole a andar en bicicleta. Un dibujo de los tres juntos en la panadería sonriendo. Y en la última página, con una caligrafía infantil pero clara, una sola frase: mi casa es donde está mi abuela. El juez cerró el cuaderno, se quitó las gafas y se frotó los ojos, visiblemente emocionado. La verdad, dicha con la honestidad brutal de dos niños, era más poderosa que cualquier argumento legal. El veredicto, el juez se puso las gafas de nuevo. Su mirada se posó en Lucía, fría como el hielo. Luego miró a Carmen, y por primera vez, sus ojos se suavizaron con algo parecido a la admiración. Golpeó el mazo una última vez. Después de haber escuchado todos los testimonios y revisado todas las pruebas presentadas, este tribunal ha llegado a una decisión. Hizo una pausa dramática que pareció durar una eternidad. Carmen contuvo la respiración, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Queda fehacientemente demostrado, continuó el juez, que la demandante, la señora Lucía Ramos, incurrió en un abandono injustificado de sus hijos menores durante un periodo de 5 años, causándoles un grave daño emocional y psicológico. Queda demostrado, asimismo, que su repentino interés en la custodia de los menores responde a motivaciones puramente económicas y fraudulentas. Se detuvo y miró directamente a Carmen. Por otro lado, ha quedado demostrado más allá de toda duda razonable que la señora Carmen Morales ha proporcionado a los menores un entorno de estabilidad, seguridad y, sobre todo, de un amor incondicional que ha sido fundamental para su recuperación y bienestar. Ha ejercido las funciones de madre de facto, con un sacrificio y una dedicación encomiables. Finalmente, pronunció las palabras que Carmen había anhelado escuchar. Por lo tanto, este tribunal revoca de forma permanente la patria potestad de la señora Lucía Ramos sobre los menores Diego y Sofía Morales, y se otorga la custodia permanente y total a su abuela materna, la señora Carmen Morales. Un grito de alegría ahogado se escapó de los labios de Elena. Carmen rompió a llorar, un llanto de alivio, de agotamiento, de gratitud. Diego y Sofía corrieron hacia ella y la abrazaron con todas sus fuerzas. Los tres se fundieron en un abrazo, una pequeña isla de amor en medio de la fría sala del tribunal. Habían ganado. La justicia, a veces lenta y tortuosa, finalmente había llegado. La verdadera fortuna, un par de semanas después, cuando el escándalo mediático se había calmado, llegó un sobre a la panadería. No tenía remitente. Dentro había un cheque de un banco internacional por una cantidad considerable y una nota escueta. Es parte de lo que pude sacar antes de que congelaran todo. Úsalo para ellos. Lucía. Carmen miró el cheque. Era más dinero del que había visto en toda su vida. Podría comprar una casa más grande, renovar la panadería, asegurar el futuro de los niños para siempre. Esa noche llamó a Diego y a Sofía a la cocina. Les mostró el cheque y la nota. Su madre nos mandó esto, dijo la palabra madre, todavía sintiéndose extraña en su boca. Los niños miraron el papel sin mucho interés. Diego se encogió de hombros. No lo queremos. No necesitamos su dinero. Sofía asintió. Tú nos das todo lo que necesitamos, abuela. Carmen los miró. A esos dos pequeños seres humanos que le habían enseñado el verdadero significado de la riqueza. Tomó el cheque y, sin dudarlo un segundo, lo rompió en 4 pedazos. Luego, arrojó los trozos a la basura.
Un peso pareció quitarse de encima. Era el último vínculo con el pasado, con el dolor. Bueno, dijo aplaudiendo para quitarse el polvo imaginario de las manos. Suficiente drama por hoy. ¿Quién me ayuda a amasar el pan para mañana? Los niños sonrieron, se pusieron sus delantales y pronto los tres estaban en la mesa de la cocina, con las manos cubiertas de harina, riendo mientras amasaban la masa. El olor a levadura, a hogar, llenaba el aire. En un momento, Diego detuvo su trabajo, se acercó a Carmen y la abrazó por la cintura, apoyando la cabeza en su hombro. «Gracias por elegirnos, abuela», susurró. Carmen le devolvió el abrazo, cerrando los ojos. Sintió el calor de sus nietos, el olor del pan, el ritmo tranquilo de su hogar, y comprendió, con una claridad absoluta, que la verdadera fortuna no estaba en un cheque. Estaba allí mismo, en sus brazos. Lo tenía todo. Así llegamos al final de la historia de hoy. No olvides dejarnos tu like si te ha gustado. Bendiciones.